Un vector es una magnitud física para representar cantidades que están asociadas con una dirección y no solo se puede describir con un número. Se puede representar gráficamente con una flecha o simbólicamente se utiliza una letra en negrita o una letra y encima de ella tiene con una flecha. Para indicar la dirección se puede utilizar el norte o el eje X como puntos de referencia. Un vector está conformado por el módulo y la dirección. El módulo nos indica el tamaño. Suele expresarse como un número y tiene unidades de medida asociadas, como el metro, segundo o kilómetro. La orientación nos va a indicar el ángulo de inclinación con respecto a un eje de referencia. El sentido nos dirá a dónde se dirige el vector, indicado por la punta de la flecha. Para considerar que dos vectores son iguales, deben cumplir en tener la misma magnitud y dirección. El vector negativo cumple con una magnitud igual, pero apunta en dirección contraria con respecto al otro vector. Es un proceso por el cual un vector se divide en dos o más componentes a lo largo de ejes de coordenadas. También nos ayuda a analizar cómo actúa un vector en diferentes direcciones. En el ejemplo mostrado, el vector A se divide en los ejes X, Y, Z. Las fórmulas nos ayudan a conocer el valor de cada componente o el ángulo del vector A con respecto a los ejes X, Y, Z. Producto vectorial o producto cruz. Es una operación entre dos vectores que tiene como resultado un tercer vector, un vector resultante, y este es perpendicular a los dos ya mencionados. Debemos tener en cuenta que esta operación se realiza en tres dimensiones, y para hallar el vector resultante debemos formar y resolver una determinante. Para esto podemos utilizar un método conocido como el método de Sarrus. Aquí podemos ver un ejemplo sobre la multiplicación del vector A por el vector B. Para esto formamos la determinante y multiplicamos en diagonal. Módulo del producto vectorial. El módulo del producto vectorial lo podemos hallar de la siguiente forma, multiplicando el módulo del vector primario por el vector secundario por el seno del ángulo que lo separa. El producto vectorial no es conmutativo. Esto quiere decir que el vector A por B en ese orden no es diferente al vector B por A en ese orden. Y esto lo podemos demostrar gracias a la regla de la mano derecha. O también conocido como producto interno o producto punto. Es definido sobre un espacio vectorial o espacio lineal cuyos elementos son vectores. Primero, en las magnitudes escalares no es necesario representarlo con la dirección o sentido, ya que esta no la cuenta. Además la podemos encontrar en la temperatura, tiempo o la fuerza, entre otras. Como podemos observar, acá encontramos la fórmula del producto escalar, que está representada de esta forma. Tenemos dos vectores con la dirección A y la dirección B formando un ángulo. En este ángulo es necesario seguir los siguientes pasos. Si se forma un ángulo de 90 grados siendo perpendiculares, la respuesta será 0. Si se forma un ángulo de 0 grados, esto sería un valor máximo y serán paralelos. En cambio, si se forma un ángulo de 180 grados, sería mínimo. Cumple con ser siempre conmutativo, ya sea que lo resolvamos de A por B o B por A, nos va a dar exactamente lo mismo. En el siguiente ejemplo se nos muestra dos vectores, A valiendo 4i más 5j más 2k y B valiendo i menos 4j más 3k. A continuación vamos a aplicar la fórmula del producto escalar que está mostrada en el recuadro. Al multiplicar estos dos vectores, lo que vamos a obtener es una respuesta escalar. Esto es debido a que cuando multiplicamos vectores de la misma dirección, esto nos va a dar un valor igual a 1. Como dato, el producto escalar está representado por un punto. En cambio, el producto vectorial está representado por una X. Dos o más vectores. Pero, dejando estas cosas de lado, nunca nos hemos preguntado, sería bueno que nos preguntemos de vez en cuando, la validez experimental lógica de nuestras acciones, de nuestros conceptos. ¿En qué se basa? ¿En qué se cimenta el principio 1? Pues bien, no, para la ciencia no es nada nuevo el concepto de suma de vectores. El primero que anunció formalmente este principio fue Isaac Newton, en lo que conocemos como el paralelogramo de las fuerzas. Y desde su tiempo y de toda una tradición de nociones experimentales, empíricas, razonamientos lógicos que él anunció, solo lo único que hizo fue anunciarlo formalmente en un principio. Y pues bien,
Las operaciones con vectores, suma de vectores, están respaldadas por la observación, por el experimento y por la razón, y siempre ha sido así. Ahora bien, con esos tres principios, lo que hemos hecho es diseñar una estrategia matemática que llamamos el método del paralelogramo, que tiene como objetivo es hallar el módulo de esa resultante. Para eso, lo que hacemos es, haciendo uso del principio número 3, suponer que una de las componentes está compuesta por dos vectores cualesquiera, que en este caso convenientemente forman 90 grados. De esta forma podemos convenientemente sumar los vectores y obtener un ángulo de 90 grados. Y así fácilmente con el teorema de Pitágoras hallamos el módulo de la resultante. Por eso es una estrategia matemática, lo que interesa son los conceptos que estamos usando. Y por último, el método geométrico, que establece que la suma de vectores puestos consecutivamente formando una figura cerrada es cero, la suma es cero. Pero si me preguntan en qué se basa, en cuál es la demostración de este método, de su validez, pues será materia para otra ocasión. ¿Qué es el vector unitario? El vector unitario es un vector de módulo 1 y de la misma dirección que el vector original. En la imagen que se muestra aquí en blanco se encuentra el vector A, y el vector unitario sería el vector pequeño y que se encuentra en la misma dirección. El vector unitario se define como el vector sobre su módulo y, como he mencionado, su módulo es igual a 1. En la parte derecha se encuentran los vectores unitarios más comunes, que son aquellos que se encuentran en las direcciones de los ejes. En el siguiente ejemplo me piden hallar el vector unitario del vector A, que es igual a 2i más 3j menos 6k. Recordemos que el vector unitario es igual al vector sobre su módulo. El vector ya lo tenemos, entonces solo faltaría el módulo, por lo tanto lo hallamos. Sería igual a la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, y su resultado es igual a 7.